Como les dije en la presentación de la sesión, en esta presente vamos a, bueno, en esta primera parte vamos a hacer algo de teoría. No va a ser mucho para no cansarles. Ojo que algunos términos que vamos a usar en esta sesión, en todo caso, en la presente sesión y en las anteriores sesiones, todo lo que es teoría va a venir en el examen, ¿no? Puede venir en forma de variantes, alternativas, opciones múltiples y verdadero o falso, todo eso, ¿no? Entonces ustedes deben leer bastante del material que todo les he dado durante todas estas sesiones que ya pasó o que pasaron en todo caso. En esta oportunidad vamos a ver lo que estamos viendo, ¿no? Dentro de la primera parte del curso, que viene a ser hasta el examen parcial, se refiere, de acuerdo a sílabos, me estoy refiriendo, todo referente a topografía, instrumentos topográficos, ¿no? Entonces en esta oportunidad vamos a ver todos los aparatos, en todo caso aparatos que nos dan la medida de ángulos y medida de distancias, ¿no? Estamos hablando de goniómetros, taquímetros, teodolitos o estaciones totales, ¿no? Dice, todos los trabajos de campo necesarios para llevar a cabo un levantamiento topográfico consisten en esencia en la medida de ángulos y distancias. En ciertos trabajos puede ser suficiente medir solo ángulos, dice, o solo distancias, pero en general suelen ser necesario medir ambas magnitudes. En algunas operaciones elementales de agrimensura puede bastar con medir solo ángulos rectos, utilizando las escuadras y la distancia con cintas metálicas. Pero en general, estos tipos de medición no gozan de suficiente precisión. Si estamos hablando aquí de winchas, ¿no? O escuadras en trabajos de agrimensura. Agrimensura pues son trabajos de campo, de la agricultura, ¿no? O puede ser pues en forestal, todo eso. De esto estamos hablando, pero de cierta manera no son tan precisos, salvo que necesitamos hacer trabajos pequeños, ¿no? En sí, en topografía la medida de ángulos se hace con instrumentos llamados genéricamente goniómetros, estamos hablando ahorita, y la medida de distancias se hace por métodos indirectos, estadimétricos. Si recordarán en las sesiones anteriores, cuando vimos los aparatos, o en todo caso cuando se habla de trabajo de instrumentos topográficos, hemos visto lo que es la plancheta, ¿no? Uno de los primeros teodolitos o en todo caso aparato topográfico que usaron nuestros antepasados para poder medir los ángulos horizontales o ángulos verticales. Pero recuerden que en ese tiempo se hacía manualmente. Y últimamente pues para medir distancias se utilizan métodos electromagnéticos a través de aparatos con rayos láser. Generalmente los goniómetros o aparatos topográficos miden los ángulos, ¿no? Estos pueden ser azimutales, los cuales miden el ángulo de barrido horizontal que describe la parte entre dos visuales consecutivas, o verticales, también conocidos como cenitales, mide el ángulo de inclinación del anteojo al lanzar una visual a un punto concreto. Aquí le voy a mostrar una gráfica. Esta gráfica es generalizada y debemos entender, ¿no? ¿Qué consiste, pues, por ejemplo, el estacionamiento del aparato mismo hasta el objetivo que se está midiendo, ¿no? Existen, como verán, distintas medidas, ¿no? Distintas alturas, distintas distancias. Por ejemplo, tenemos acá
un terreno inclinado. Este es el terreno natural, ¿cierto? Tenemos acá una distancia inclinada, ¿no? La distancia inclinada está entre el lente del aparato y la altura de la mira, ¿no? Que se está sosteniendo, o la prisma. Ya, esta es una distancia geométrica o inclinada. Y la distancia horizontal o reducida prácticamente es la proyección de esta distancia geométrica inclinada hacia el plano, ¿no? Por eso se llama reducida. La distancia natural, lo que es el terreno natural, ¿no? Tenemos esta distancia entre el terreno y la mira, ¿no? La mira o la prisma, lo que está sujetando. La mira o la prisma son instrumentos auxiliares de los goniómetros o teodolitos o estaciones totales, ¿no? La T viene a ser la elevación sobre el plano horizontal, es decir, del aparato, en todo caso del lente del aparato hacia la mira, ¿no? Viene a ser la T. La I, la altura del instrumento. La altura del instrumento es desde el eje secundario del aparato y contando la altura de la prisma. De ahí tenemos pues el desnivel del terreno. Todo esto también se calcula manualmente, manualmente antes se calculaba, pero también lo puedes calcular a través de tus tablas de Excel en la computadora en gabinete. Con el aparato puedes sacar los ángulos, tanto cenital o la altura del horizonte, ¿no? Entonces, esto es lo primordial de estos aparatos que miden los ángulos, tanto horizontales como verticales. Entonces, este es un esquema generalizado que nosotros debemos tener en cuenta y muchos vamos a utilizarlo más adelante. Aquellos que se van a dedicar a hacer su levantamiento, esto se puede decir que es la noción de conocimiento que deben tener, ¿no? Pasemos a lo que son los goniómetros, ¿no? Goniómetros, vamos a explicar que no es más que, vuelvo a repetir, aparatos. Estos son términos que en el otro continente lo utilizan, ¿no? Pero no es más que un teodolito o una estación total, ¿no? Pero a modo de referencia les hago mención para que ustedes tengan conocimiento. Y ojo que todos estos términos que estamos usando y todos los términos que nosotros hemos visto durante todas estas sesiones deben tenerlo en cuenta. ¿Qué quiero decir? Que deben leer todos sus partes que les he cedido anteriormente en las sesiones para que ustedes tengan conocimiento y esto, pues de aquí van a salir las preguntas, ¿no? Las preguntas con varias alternativas, igual que hemos dado las dos primeras evaluaciones, ¿no? Veo que muchos de ustedes le han aprovechado y han sacado buena nota. Espero que en el examen parcial también lo hagan lo mismo. Entonces, vayamos al esquema general de un goniómetro, ¿no? De estos aparatos. Tiene pues una base de sustentación provista de 3 tornillos nivelantes para lograr su horizontalización. Entonces, esta es una base del aparato. También hay un círculo de grado fijo azimutal para la emisión de ángulos horizontales provisto de un nivel tórico. Prácticamente estas son partes del aparato topográfico, ¿no? La lidada o parca móvil, que girando sobre el círculo azimutal contiene a su vez al círculo cenital, llamado también eclímetro. Se acordarán del eclímetro, también es uno de los aparatos que les he dado como tarea, ¿no? Ahora el eclímetro está adherido pues, al aparato total, al teodolito o al nivel o la estación total. Un anteojo situado en la lidada, móvil dentro de ella en un plano vertical, así como estos movimientos se puede apuntar o colimar a cualquier punto del espacio.
el anteojo. No se olviden que el término de colimar es el movimiento sobre un eje. Vamos a hablar así popularmente, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Eso se llama colimación. Dice acá, el fundamento de todo goniómetro es el siguiente. Si vemos este esquema, dice, si desde un punto C, este es un punto C, en la vertical, de un punto C, vertical, entonces CC, señalado en el terreno, se dirigen visuales a dos puntos. Acá. Son dos puntos, A y B, ¿no? Estamos hablando sobre el horizonte. Entonces, el ángulo azimutal que interesa en topografía no es este ángulo ACB, no interesa eso, sino su proyección sobre el plano. Recuerden que el lente o el anteojo puede observar estos dos puntos, pero están en diferentes desniveles. Por lo tanto, en topografía solo interesa la proyección sobre ese plano, ¿no? En el horizonte. Nosotros ya hemos visto ya en el inicio de la introducción al dibujo técnico qué cosa es un plano, ¿no? Inclusive hemos hecho trabajos en AutoCAD al respecto. Entonces eso es lo que quiere decir el ángulo azimutal. El ángulo vertical que ha de medirse es el que forman con la horizontal, o sea, hay una horizontal ¿no? La horizontal del aparato hacia el punto. Entonces ese ángulo, eso es lo que interesa, ese es el ángulo vertical. Sigamos. Un goniómetro se compone de un colimador o anteojo. Es lo que estamos hablando del colimador, lo que está explicando, ¿no? Este anteojos, que tiene un movimiento de basculación, que bascula hacia arriba o hacia abajo, que estaba diciendo, ¿no? Arrastrando en su movimiento el índice, dice B, solidario del eje y perpendicular a él. ¿Ya? Entonces, más adelante les voy a mostrar un video sobre los movimientos y los ejes que tiene un aparato topográfico, en todo caso un goniómetro, ¿no? Pero lo voy a decir acá que existen tres ejes. El eje principal, ¿no? Que es el que gira sobre la alidada, viene a ser esto. El eje secundario, ¿no? Que es acá. Prácticamente es el eje del lente, y el eje de colimación, prácticamente es el eje del anteojo, ¿no? Esos son los tres ejes que tiene este tipo de aparatos, ¿no? Así que no van a dejar de olvidarse sobre estos ejes. Yo creo que con los videos van a entender un poquito más sobre los movimientos y los ejes de este aparato. Ahora, los que son ángulos horizontales, lo vamos a explicar más adelante a través de pequeños ejemplos y ejercicios que le vamos a dar, no en esta sesión, sino en las sesiones posteriores. Eso ya será en la segunda parte ya del curso, ¿no? Después del examen parcial, ¿no? Están iguales los ángulos verticales. Vamos a medir todo eso, hacer algunos cálculos, vamos a determinar distancias, ¿no? Manualmente. Entonces yo creo que hasta aquí lo que es la parte teórica. Lo vamos a complementar con tres videitos, no va a ser mucho. Por ejemplo, cómo estacionaron uno de estos aparatos con sus trípodes,
cuáles son los ejes, ya. Entonces vamos a presentarles tres videitos. Esto lo he bajado de YouTube, y nos proporciona la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? La Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía Geodésica y Cartografía. El objeto de esta práctica es mostrar las diferentes operaciones que conlleva la puesta en estación de un teodolito. La puesta en estación de un instrumento topográfico tiene por objeto situarlo sobre el punto del terreno elegido en la posición teórica adecuada para efectuar las medidas oportunas. En el caso de los taquímetros, la puesta en estación consta de dos operaciones fundamentales. El centrado, que consiste en hacer que el eje principal pase por el punto de estación, y la nivelación, que consiste en situarlo con su eje principal en la dirección de la vertical. En algunos casos se trabaja con el aparato orientado. La orientación consiste en colimar a una referencia con una lectura prefijada en el limbo horizontal. En primer lugar, estacionaremos un taquímetro dotado de plomada óptica y nivel tórico de observación directa. La plomada óptica es un anteojo de centrado que proporciona una visual que coincide por construcción con el eje principal del instrumento. Consiste esencialmente en un anteojo acodado en el que se monta un prisma rectangular de reflexión total, cuyos objetivo y ocular quedan situados horizontal y vertical respectivamente. El ocular va provisto de retículo y el prisma quiebra en ángulo recto la visual dirigida a la señal del terreno. El anteojo de la plomada ofrece pocos aumentos para no reducir en demasía el campo visual y facilitar la puesta en estación. Su distancia operativa no supera la altura del aparato. En general, consta de dos enfoques, el correspondiente al retículo y el correspondiente al objeto. Para iniciar la puesta en estación con la fase de centrado, se sitúa el trípode sobre el punto que interesa, adaptando las patas al terreno y con la altura conveniente a la estatura del observador. En esta operación se procurará que la meseta del trípode quede aproximadamente horizontal. A continuación, se sitúa el taquímetro sobre el trípode, fijándolo mediante el tornillo de anclaje. Se cuidará que los tornillos nivelantes estén a mitad de su rango. Si la colocación del trípode ha sido suficientemente aproximada, aparecerá la imagen del punto de estación en el campo de visión de la plomada óptica. Manteniendo una pata del trípode fija en el terreno y observando a través de la plomada óptica, se va dirigiendo la visual al punto de centrado sobre el terreno mediante movimientos de giro y traslación, aplicados con las otras dos patas sin rozar el terreno, hasta que la imagen del punto de estación coincida con el centro del retículo de la plomada óptica. En todo momento se habrá procurado mantener la meseta del trípode horizontal. Una vez logrado el centrado, se procede a clavar con fuerza
las 3 patas en el terreno, pues ya no se deberán desplazar. Dado que aún no se han iniciado las operaciones de nivelación, se puede afinar el centrado actuando sobre los tornillos de la plataforma nivelante. A continuación, alargando o acortando las patas telescópicas del trípode, se cala la burbuja del nivel esférico de la plataforma nivelante. Se consigue entonces la verticalidad del eje principal con la precisión que proporciona el nivel esférico. Estos movimientos no deben afectar al centrado en terreno llano. Para la nivelación precisa, se utilizarán los tornillos nivelantes de la plataforma y el nivel tubular. Primero, se sitúa el nivel paralelo a la dirección de 2 tornillos nivelantes, actuando sobre ellos en sentido inverso y cantidades iguales, se cala la burbuja del nivel. Así, el eje principal queda situado en un plano vertical, aunque pueda no ocupar una posición vertical. A continuación, se gira la lidada 100 grados alrededor del eje principal, quedando el nivel en una posición perpendicular a la anterior. Actuando sobre el tercer tornillo, se cala de nuevo la burbuja, pasando el eje principal a ocupar una posición vertical sin salir del plano vertical. Como en la práctica, todas estas operaciones no se realizan con la exactitud requerida, habrá que repetir el proceso descrito hasta que la burbuja quede siempre en la posición deseada. Una vez nivelado el instrumento, se comprueba si ha habido desplazamiento del centro del retículo de la plomada óptica respecto de la señal del terreno, debido a la nivelación con los tornillos nivelantes. Si ha sido así, se desbloquea el tornillo de anclaje y, cogiendo el instrumento por su plataforma nivelante, se rectifica el centrado, desplazando ligeramente el instrumento por el orificio de la meseta del trípode. Posteriormente, habrá que retocar la nivelación, puesto que con el movimiento de traslación del aparato sobre la meseta del trípode se habrá perdido ligeramente. Se repetirá este proceso hasta que la señal quede centrada y la burbuja calada en cualquier dirección. Una vez conseguida la puesta en estación del aparato, hay que tener mucho cuidado para no tocar el trípode y realizar todos los movimientos con suavidad para no desnivelarlo. Se ha supuesto el nivel corregido. Esto deberá comprobarse y, en caso de descorrección, se realizarán las operaciones oportunas para compensarla, situando el eje principal vertical a pesar de la descorrección. La única diferencia en la puesta en estación de un teodolito electrónico que incorpore electronivel y plomada óptica radica en la observación de la posición de la burbuja del nivel, que no es directa, sino que aparece simulada mediante símbolos o esquemas en la pantalla de lectura. Una vez que se accede a la pantalla de nivelación, los niveles electrónicos se calan observando la simulación del débil movimiento interior de la burbuja. En la pantalla aparece la simulación de los 2 niveles colocados perpendicularmente en el interior del instrumento. El que aparece en posición horizontal es el que se coloca paralelamente a 2 tornillos nivelantes, al situar la pantalla en la dirección de estos.
La burbuja se cala procediendo como en los casos anteriores. Una vez calada, no es necesario girar 100 grados la ligada, ya que el nivel que aparece en posición vertical se cala actuando directamente con el tercer tornillo. En caso de nivelación insuficiente, la simbología oportuna indica tal circunstancia, debiéndose afinar la nivelación hasta lograr que el simulador indique la posición de calado de las dos burbujas. Para la puesta en estación de un teodolito electrónico que incorpore plomada láser y electronivel, se procede igual que en el caso anterior en la fase de nivelación y de modo muy similar en la fase de centrado. La plomada láser, integrada en el taquímetro, genera un rayo láser que emerge por la parte inferior del mismo en dirección del eje principal, proyectando un círculo rojo sobre el terreno en el punto de incidencia del rayo. Después de colocar el aparato sobre la meseta del trípode y apretar ligeramente el tornillo de anclaje, se conecta la plomada. Generalmente, la intensidad del láser puede ser cambiada para lograr una visualización óptima en diferentes condiciones de iluminación. Antes que nada, se cuidará que los tornillos nivelantes estén a mitad de rango. Manteniendo una pata del trípode fija en el terreno, mediante movimientos de giro y traslación aplicados con las otras dos patas, se hace incidir el láser en el punto de estación, procurando en todo momento mantener la meseta del trípode horizontal. A continuación, se procede a clavar con fuerza las tres patas. Con los tornillos nivelantes se afina el centrado del rayo sobre la señal que materializa el punto de estación. La fase de nivelación se realiza de forma idéntica al caso anterior. Primero se cala el nivel esférico actuando sobre las patas del trípode y después se calan los niveles electrónicos con los tornillos de la plataforma nivelante. Se comprueba el centrado, se corrige si fuera necesario y se afina la nivelación repitiendo esta fase hasta que el centrado y nivelación sean correctos. En este video se ha mostrado cómo se debe correctamente estacionar nuestro aparato, ¿no? Lamentablemente nosotros no podemos hacer las prácticas en campo. La universidad posee un laboratorio de topografía bien implementada. Se tiene desde niveles mecánicos, niveles ópticos, tenemos teodolitos electrónicos, estación total, ¿no? Con lo que podemos hacer nuestras prácticas, pero no se va a poder hacer, ¿no? Debido a la situación de emergencia sanitaria que tenemos en el país. Entonces ha sido una muestra con este video de cómo hacer el estacionamiento de un aparato topográfico. En el siguiente video vamos a ver sobre los ejes y lentes de un aparato, ¿no? En esta práctica nos fijaremos en los ejes y movimientos de un goniómetro. Trabajaremos con un taquímetro electrónico. Como norma general, no se debe forzar los movimientos del aparato. En caso de encontrar resistencia al movimiento, habrá que buscar el tornillo o mecanismo que lo bloquea. Los ejes fundamentales de un goniómetro son eje principal, eje secundario o de muñones y eje de colimación. El eje principal
es el eje alrededor del cual gira la lidada horizontal. Deberá quedar vertical cuando el goniómetro sea nivelado en la puesta en estación. Sobre el eje principal queda centrado el círculo horizontal. El eje secundario o eje de muñones es el eje alrededor del cual gira el anteojo. Dicho eje se apoya en dos soportes, llamados muñones, y deberá ser horizontal cuando el goniómetro está en estación. Sobre el eje de muñones queda centrado el círculo vertical. El eje de colimación es la recta definida por el centro óptico del objetivo y el centro del retículo. Este eje debe coincidir con el eje óptico del anteojo, definido como la recta que pasa por el centro óptico del objetivo y el centro óptico del ocular. Los movimientos de un teodolito o un taquímetro, como goniómetros más perfeccionados, son el movimiento del anteojo en un plano vertical y el movimiento de la lidada alrededor del eje principal. El anteojo es móvil en un plano vertical, por consiguiente, gira alrededor del eje secundario o de muñones. Este giro es posible gracias a los tornillos que facilitan el movimiento de basculación del anteojo. En algunos taquímetros es necesario bloquear el movimiento rápido mediante una pestaña, para poder actuar después sobre el movimiento lento o de coincidencia. Todo el conjunto formado por la lidada horizontal y la vertical gira alrededor del eje principal del instrumento sobre el que queda centrado el círculo horizontal. En algunos instrumentos es necesario bloquear el movimiento rápido mediante una pestaña. No es necesario apretar excesivamente los tornillos para bloquear los movimientos del aparato, ya que están diseñados para sujetar sólidamente sin necesidad de presionarlos con insistencia. La lectura horizontal puede bloquearse en algunos taquímetros para permitir la orientación del instrumento. Lo más habitual para orientar el instrumento es introducir a través del teclado el azimut de la dirección oportuna. Como habrán visto, han podido notar que estos dos videos, uno es cómo estacionar correctamente nuestro aparato, y el otro pues los ejes que tiene pues el teodolito o cualquier otro aparato que mida los ángulos, ¿no? Es muy importante que les haya mostrado estos dos videos a fin de que ustedes tengan nociones de este aparato, ¿no? Puesto que vamos a usarlo más adelante, no será pues en este curso, pero ustedes ya tendrán pues ciertas nociones de cómo usarlo. Entonces, hablando ya del examen, lean todos los materiales que les he proporcionado. De ahí va a salir todas las preguntas. No voy a inventar otra cosa, solamente lo que hemos visto. En la segunda parte de esta sesión vamos a practicar ya con AutoCAD, que también va a venir para el examen.